Shalom. Vamos a comenzar con estas porciones, porque ahora, como se da en algunos años, ¿no? Hay porciones que en años bisiestos van separadas y en años normales van juntas. Y este es el caso de la porción Tazria y la porción Metzora, que van juntas, ¿no? Son porciones relativamente chicas, ¿no? Entonces fácilmente se pueden leer, ese no es el problema, ¿no? Estas porciones en esta ocasión pues son porciones que hablan sobre una temática de impurezas. Y claro, se trata de buscar una solución, de purificarse. Y es pues lo que estamos viendo, ¿no? En esta temática de esta ocasión. La porción Tazria, que literalmente quiere decir que cuando una mujer da luz. Y bueno, está empezando así, ¿no? Cuando una mujer da luz, pues sucede que comienza una aflicción, ¿no? Empiezan a usar este tipo de palabras como si uno se enfermara, ¿no? Y esa aflicción causa impureza, ¿no? Y bueno, en esta porción, ¿no? Empiezan a hablar sobre diferentes formas de impureza, ¿no? Ok, empezaron a hablar como que pues algo normal, ¿no? Cuando una mujer da luz, pero pues sucede que cuando da luz, esta forma en que nacen las almas, ¿no? En otro cuerpo, pero salen de una mujer, ¿no? Pues le causa impureza a la mujer, ¿no? Y pues sucede que tiene una aflicción que dura unos ciertos días, ¿no? Y que obviamente es diferente si dio a luz a una mujer o dio luz a un varón, ¿no? Y claro, hay esta aflicción, ¿no? Que bueno, es independiente de cómo fue el parto, la forma del parto, si hubo que operar por alguna complicación, ¿no? Y que bueno, hay una cierta dolencia física, ¿no? Y te recuperas de pues cómo estabas con otro cuerpo dentro de ti, ¿no? Una vez que diste a luz. Pero aquí no está hablando del lado de las dolencias físicas, ¿no? Está hablando de una enfermedad que la tratan de forma interna. O sea, quedas afligido, traes una aflicción, una especie de molestia, ¿no? O sufrimiento, ¿no? Pero no necesariamente es del lado físico, sino es del lado espiritual. Y esa es la temática que se va a ver aquí, ¿no? Obviamente la segunda porción, ¿no? Sigue hablando de estas impurezas, ¿no? Y esta porción llamada Metzora, ¿no? Que la traducen
mal traducida, por cierto, como lepra, ¿no? Y están pensando que, bueno, esa enfermedad que daba hace mucho tiempo, ¿no? En siglos, que te infecta la lepra, ¿no? Y que quedas enfermo, ¿no? Y que además es contagioso y que nadie se te acerque y te echan afuera del pueblo para que se te quite la lepra afuera y no contagies a nadie. Pero aquí de lo que está hablando es de una aflicción que no necesariamente se ve. Y entonces es lo que ahora uno lee la Torah, ¿no? Y habla de estas aflicciones y dice uno, pues la famosa lepra, pues esa ya la superamos, ya nadie se enferma de lepra, ni se ve alrededor que nadie esté enfermo de eso, ¿no? Pero pues la Torah sigue vigente y esta aflicción no era lo que conocemos como lepra. Y ese es el problema, ¿no? Tenemos una especie de enfermedad interna que nos vuelve impuros y ese es un problema, ¿no? Que no la vemos. Ese es este sentido de no verla, ¿no? Ok, hablan también de problemas que causa este tipo de enfermedades, por llamarles así, ¿no? Eh, la escritura muchas veces, pues los libros de sabiduría les llama aflicciones, ¿no? El problema es que, ok, estamos impuros y luego también termina causando ciertos síntomas o problemas que además pues no es el principal problema, sino es simplemente conlleva, ¿no? Que además hablan bueno, que tienes emisiones nocturnas raras, ¿no? Y, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Y hablan de ciertos problemas, ¿no? En cuanto a las funciones, especialmente de los órganos reproductores, ¿no? Y claro, obviamente también la temática, ¿no? Es este periodo de las mujeres, ¿no? Llamado Nidá, ¿no? Que además ya conocemos que durante ese periodo pues están impuras, ¿no? Pues sucede lo mismo, hay una impureza, ¿no? Y pues no debe de haber contacto entre el hombre y la mujer, ¿no? Por decirlo así, esa impureza, ¿no? Pues causa problemas que no se ven, ¿no? Y obviamente hay esta instrucción del Eterno, ¿no? Que no debe de haber contacto entre el hombre y la mujer durante ese periodo, ¿no? Justamente para que no se contagie este asunto. Entonces estamos hablando de estas aflicciones aquí que son del lado espiritual, ¿no? No necesariamente se ven. Y claro, del lado físico a veces terminan viéndose algunas cosas, ¿no? Y se podrían notar, ¿no? Es como el otro día estaba leyendo un artículo, ¿no? De un especialista, ¿no? Que él decía, ¿no? Que pues ciertas enfermedades, por ejemplo Alzheimer, ¿no? Que dice que hay, pues se nota, digamos, hay por decirlo así, señales de cuidado, ¿no?
muchos años antes que te dé esa enfermedad, ¿no? Y entonces este especialista hablaba de, bueno, cómo se ve la cara o cómo se van formando ciertos rasgos o ciertas señales en el rostro, ¿no? Y entonces estaba hablando de que eso que tienes dentro que no se ve, que al final te va a causar pues una afectación mayor, ¿no? Y termina en Alzheimer, ¿no? Dice, bueno, es un problema dentro de nosotros que no se ve, ¿no? Está dentro de nosotros, ¿no? Y por eso pues, no lo detectan, no se ve y a todo el mundo agarra de sorpresa, ¿no? Pero pues estaba hablando de este mismo sentido de las aflicciones espirituales, no se ven, pero pueden causar algunas señales. Y él hablaba de señales en el rostro que muchos años antes se ven y estaba hablando de que se veían, ¿no? Que obviamente es específico de esa enfermedad, ¿no? Y de algunas enfermedades mentales estaba hablando también, ¿no? De algunos procesos, ¿no? De problemas mentales, ¿no? Que serían parecidos al Alzheimer, ¿no? Que se ven desde antes, ¿no? No los vemos, pero se ven algunas señales y que si viéramos esas señales, pues podríamos hacer algo al respecto. Y es lo que nos está diciendo aquí la Torá, ¿no? Hay este problema, ¿no? Que uno tiene que no lo vemos, ¿no? Y entonces, pues modernamente, esta dolencia, ¿no? Esta aflicción llamada Metzora, ¿no? Que pues, la traducción clásica de la segunda porción llamada Metzora, pues es leproso, ¿no? Pero ya dijimos que no es la lepra, ¿no? Sino alguien que tiene esta aflicción, que no la vemos, pero pues tiene la aflicción, ¿no? Y causa una serie de problemas, ¿no? Y además está diciendo que es contagioso, ¿no? Y pasa que en la actualidad, ¿no? Es muy probable que muchas personas tengan esta enfermedad y el problema es que no lo vemos, ¿no? No necesariamente hoy en día se nota o no podemos verlo, porque a lo mejor sí hay señales, ¿no? Que se puedan notar que tenemos esa aflicción, ¿no? La finalidad de ambas porciones, ¿no? De hablar de las aflicciones es buscar cómo quitarlas o cómo curarlas, ¿no? Si está hablando de que hay tumá, una impureza, ¿no? Pues queremos entonces corregir la impureza con una purificación. Y entonces, obviamente, todas las soluciones, ¿no? ¿Cómo hablan de la mikve? Sale ese tema, ¿no? De este baño que muchas veces en la literatura lo traducen, ¿no? Pues es un baño ritual judío, ¿no? Entrar o hacer una inmersión en agua, ¿no? Y que entras, ¿no? Estás ahí un rato, ¿no? Meditas, etcétera, y sales como nuevo, renacido, ¿no? Ok, haces una inmersión en una mikve. Pero justamente eso es lo que estamos buscando, ¿no? Una solución para podernos purificar, para corregir esta tumá, esta impureza que tenemos que no se ve y hacernos buscar, ¿no? La tajará, que sería la pureza, ¿no? Ese es lo que se está buscando, una purificación. Y entonces, obviamente,
libros de Kabbalah, en los libros de sabiduría, ¿no? Cuando leemos sobre Metzorah, por ejemplo, el famoso porción, ¿no? Que lo traducen como el leproso, ¿no? La realidad que nos está diciendo, ¿no? Esta palabra, ¿no? Que están usando, ¿no? Es un problema del lado del alma, ¿no? Un problema que tenemos dentro del lado espiritual, ¿no? Que además nos causa que no podemos relacionarnos bien o tener relaciones correctamente, ¿no? Y estamos en este proceso de impureza, ¿no? Y por supuesto hay los mitzvot, las instrucciones que da el Eterno de no acercarnos a otras personas, no tener relaciones muy cercanas, no tocar donde estuvo el que está infectado, etcétera. Sale este tipo de cosas, ¿no? Obviamente el estar en este mundo donde no nos damos cuenta quién tiene esta aflicción, ¿no? Y que además nos está diciendo la Torah que ciertos tipos de estas aflicciones son extremadamente contagiosos. Ese es el problema que tenemos en este mundo. No nos damos cuenta y además nos estamos contagiando fácilmente. Y debemos buscar purificarnos, ¿no? Una temática muy común en estas porciones, ¿no? Especialmente Metzorah, ¿no? Es que, muy bien, son enfermedades del alma, enfermedades que no vemos, enfermedades espirituales, ¿no? Y los sabios, los libros ya más profundos, ¿no? Todos están hablando sobre que este tipo de aflicciones te da porque haces cosas en el mismo sentido, cosas que dañan el alma o dañas a los demás en el alma, ¿no? Y entonces te da esta aflicción. Y ese es el problema, ¿no? Que el daño, no estamos haciendo un daño físico, ¿no? No es como cuando vas en el coche y chocas con el otro coche que va enfrente, ¿no? Y entonces te bajas a ver el daño físico, ¿no? ¿Qué le pasó a mi coche? ¿Y qué le pasó al tuyo, no? Y le dices, no es nada, ni se nota, no. Ok, estás buscando un daño físico, ¿no? Y aquí lo que estamos hablando son cosas que no se ven, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que están causadas además por problemas que no se ven, ¿no? Y obviamente el problema número uno que no vemos, ¿no? Es que no seguimos las instrucciones del Eterno, ¿no? No seguimos estos mandamientos, estos mitzvot, estas cosas que nos dice el Eterno, ¿no? Y claro, cuando hablan que fallamos o no hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? Pues sale modernamente, ¿no? La palabra pecado, ¿no? Que obviamente si pecamos, pues nosotros podemos poner cara de santos, cara de buenos, ¿no? No hicimos nada y el problema es que sí hicimos algo y no se ve. Podemos poner cara de santos para dar a entender que no hicimos nada, pero sí lo hicimos. Y entonces habría que reparar eso. Entonces, esta temática, ¿no? Que este tipo de aflicciones salen de fallar en estos
en este tipo de instrucciones que van dirigidas al alma, ¿no? No necesariamente lo físico, justamente en lo que no se ve, ¿no? Y claro, una temática muy conocida al respecto es el lashon hara, el hablar mal, ¿no? Que hablas mal de alguien, ¿no? Tú hablas mal y lo que sale de la boca, ¿no? El habla, ¿no? Se pierde y no se ve, ¿no? Y ya, pues nadie supo qué es lo que dije, pero pues no se ve, pero lo hiciste. Y ese es el problema, ¿no? Hablaste mal de otra alma y afectaste. Hubo una afectación, una consecuencia de lo que hiciste, ¿no? Y te viene una de estas aflicciones que no se ven, ¿no? Entonces, obviamente, el problema número uno, muy conocido, que además se toca en las temáticas de estas porciones, ¿no? Es la shohara, el hablar mal de las personas, ¿no? Hablar mal, mentir, engañar, difamar, ¿no? Empieza a ver mucho más profundo, más grave qué tan el mal hablar es, ¿no? Pero pues ese es el problema, ¿no? Y entonces los sabios, ¿no? En esta palabra Metzora, ¿no? En los libros ya muy profundos te dicen, es que estás leyendo mal la palabra, ¿no? La palabra es Motzira, o sea, la última parte, Ra, ¿no? Es Reshaim, ¿no? Es la palabra maldad, ¿no? Es la misma Lashon Hara, ¿no? El hablar del mal, ¿no? El Ra, ¿no? Ahí está. Y entonces se dice, bueno, esta aflicción, este capítulo completo de esta porción, pues habla de Motzira. Motzi quiere decir sacar, ¿no? Sacarlo afuera, ¿no? Sacar algo. Y entonces está diciendo que la aflicción se llama sacar el mal, ¿no? Tú sacaste el mal, ¿no? Y pues quedaste afectado. Y ese es el problema, que es justo lo de la Shonjara, ¿no? Pero claro, se está yendo más allá. Por ejemplo, no, alguien viene a preguntarte, ¿no? Sobre algún asunto, ¿no? Y pues tú pudiste hablar bien del asunto, ¿no? X o Y o más, peor si es de alguna persona, ¿no? Tú pudiste hablar bien, ¿no? Buscar el lado bueno, buscar el lado correcto. Pero, pues, traes algún problema con esa persona, ¿no? Y decides, ¿no? Que cuando te están preguntando o preguntando alguna referencia, ¿no? Decides no hablar bien, ¿no? Te preguntan algo y tú dices, no sé, no dices nada, ¿no? Te quedas callado. Entonces, te quedas callado. No hablaste bien, no diste el buen testimonio que sabías. Te quedaste callado. Y entonces, ok, ya no se llama lashon, ¿verdad? Porque no usaste la lengua, no hablaste. Te quedaste callado, ¿no? Preferiste no dar buen testimonio, no decir nada bueno. Y entonces, obviamente,
eso es maldad, ¿no? Sacaste el mal, ¿no? Tu intención, dijiste, no, como me cae esta persona, no voy a decir nada. Y te quedaste callado. Y eso es también una acción que lo que hiciste es motzira. Sacaste el mal. Y vas a tener la aflicción, ¿no? Y ese es el proceso, ¿no? Traes esa impureza, ¿no? Y obviamente, pues, el problema de estas impurezas, ¿no? Que además no lo está diciendo la Torá, ¿no? Acuérdense que la Torá, todo lo que está escrito en la Torá, estas instrucciones que nos está enseñando el Eterno, ¿no? Son un reflejo de lo de arriba, ¿no? Cuando la Torá habla de la relación de un matrimonio, ¿no? Cuando habla de la relación entre la mujer y el hombre, ¿no? La realidad es que está hablando de la relación de nosotros, que en este caso somos la mujer, y el hombre, que es el Eterno. Y entonces está hablando de la relación de nosotros con el Eterno, ¿no? Y así de sencillo, si leemos, ¿no? Fíjate que la mujer tiene unos días de impureza y cuando la mujer está impura, el hombre no se acerca, ¿no? Y claro, está hablando del Eterno. Él sí sigue la instrucción al pie de la letra, ¿no? Si está la mujer impura, pues no se va a acercar. Y entonces ya tenemos un problema en la relación con el Eterno. Por más que tratemos nosotros de acercarnos, el otro lado, la pareja, el hombre, no se va a acercar a nosotros, ¿no? Se va a alejar, ¿no? Porque así nos lo está diciendo la Torá, ¿no? Todas las instrucciones, todos los mandamientos de la Torá es un reflejo de la relación que tenemos con el Eterno. Y nosotros somos esta mujer impura. Y pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer justamente esta pureza, ¿no? Ok, si leemos, que las mujeres entonces cuando ya no son impuras, ¿no? Van a la mikvé, ¿no? Y se purifican y quedan ya muy bien y ya pueden tener relaciones con el hombre. Pero pues si no buscamos corregir estas impurezas, ¿no? Seguimos impuros. ¿Y qué va a pasar? Que nosotros mismos, por no purificarnos, estamos causando que no nos podemos acercar al Eterno. Y que el Eterno no se puede acercar a nosotros, aunque quiera. Porque estamos impuros. Y ese es lo que hay que aprender de la Torá, ¿no? Que cuando está hablando de estas temáticas, ¿no? Lo malo es que somos este otro lado, ¿no? Somos la mujer impura, ¿no? Que además hacemos cosas que no deberíamos de hacer, de pensar, de estar haciendo, ¿no? Y conste que así como lo que estaba hablando del ejemplo de quedarse callado, no necesariamente es hacer algo, lo que no hiciste, ¿no? Te quedaste callado y tú dices, no, pues no pasó nada, ¿no? No pequé, ¿no? No, te quedaste callado y ese es el problema, sacaste la maldad. La maldad, tu maldad te impidió hablar a favor de la otra persona, ¿no? Dar un buen testimonio. Y ese es el problema, ¿no? Que aún no haciendo nada estamos sacando maldad. Y esa es la traducción de Metzorah, ¿no? Y entonces no era lepra, ¿no? Estás enfermo de que traes mal adentro y lo sacas. Además lo estás sacando y infectando a las demás personas. Y entonces pues estás haciendo un desastre, ¿no? Y ese es este tipo de capítulos, ¿no? Es justamente para fijarnos en esos problemas, ¿no?
en esas cosas que estamos causando, que no nos damos cuenta, ¿no? Ya hicimos algo que no se ve, ¿no? Hicimos algo mal, no seguimos las instrucciones, hacemos cosas muy graves, ¿no? Y nos impurificamos. Y conste que especialmente en este libro en el que estamos, en el libro de Vayikra, ¿no? En el libro de Levítico, la temática principal pues es hablar de las purezas y de las impurezas, ¿no? De purificarnos, ¿no? Y evitar estar mal, ¿no? Evitar esta impureza que hay, ¿no? Estas temáticas, ¿no? De limpio y pues esta otra parte, ¿no? Que tienes tamé, que no estás limpio, ¿no? Tienes algo no limpio y entonces hay que corregirlo. Y entonces, obviamente hay muchos detalles en la Torah que finalmente, ¿no? Hablan de comer ciertos animales. Y lo que te está diciendo es, no comas ese animal, no porque no sea nutritivo, no porque te haga mal, no porque te vas a enfermar, no porque no sepa sabroso, no, porque trae una cierta impureza que te va a afectar tu alma y vas a estar mal. Y con esa impureza, además lo que vas a lograr es que el Eterno ni se te acerque. Y eso es lo que nos está pasando en este mundo, ¿no? Estamos cayendo en este tipo de problemas en el que nos hacemos impuros y no lo vemos, ¿no? Nos hacemos impuros justamente por no seguir las instrucciones del Eterno, ¿no? Y como muchas cosas no son evidentes, ¿no? Nadie sabe, nadie vio que ayer me comió una serpiente y nadie, ok, la mastiqué y no dejé rastro y no se ve que me la comí, ¿no? Y entonces creemos que nadie vio nada, ¿no? No pasó nada, ¿no? Ya me la comí, no me hizo daño, ya hasta fui al baño, ya me deshice de toda la evidencia. Pero justamente del lado que no se ve, quedé afectado, ¿no? Sucede que sí me hizo daño y me volvió impuro. Y tendría que corregir esa impureza, ¿no? Y ahorita, más que dar recetas de purificarnos mil cosas, ¿no? La forma en que ponen estas porciones, ¿no? Muchas veces es presentarnos qué es lo que causa impureza, ¿no? Para no necesariamente enfermarnos, ¿no? No es así de que, bueno, pues estoy en el mundo, no me fijo qué hago y me enfermo y voy a buscar al doctor para que me dé medicina y me cure. No, la Torah va más allá y por eso explica con mucho detalle muchas cosas que decimos, no, pues eso, ¿qué? Ni se nota, no se ve. Y lo que está haciendo la Torah es explicando, ¿no? No para que, ya que te enfermaste, ¿no? Ahora sí vengas a buscar la solución de la enfermedad, ¿no? ¿Cómo me puedo purificar? No, que desde antes tengamos cuidado de fijarnos qué hacemos, qué pensamos, cuáles son nuestras intenciones, qué es lo que realmente expresamos, aun cuando no digamos nada, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este mundo? ¿Cuál es nuestra interacción con este mundo? Y que evitemos
entre comillas, enfermarnos, ¿no? Que nos cause daño estos problemas que hacemos mal, pensamos mal, tenemos una mala intención, ¿no? Sacamos pura maldad, ¿no? Nos quedamos afectados y tiene unas consecuencias increíbles, ¿no? Y por eso se las pongo en este modo, ¿no? Empezando porque nosotros mismos alejamos al Eterno, ¿no? Estamos pensando siempre, me quiero acercar más con el Eterno. Pero eso no va a suceder si no corrijo lo que estoy haciendo mal. Y por eso es tan importante las instrucciones que vienen en la Torah, que corrigen estos problemas, que evitan que nos estemos enfermando, ¿no? Teniendo una molestia, un sufrimiento, una aflicción encima de nosotros, ¿no? Y no solo pasemos por ese sufrimiento, ¿no? Por esa molestia, y que además tengamos que buscar la cura, ¿no? Que empecemos desde prevenir, ¿no? ¿No? Que muchas veces, digo, hasta la medicina moderna trata de hacer eso, ¿no? Empezamos, ¿no? Sacando el letrerito, ¿no? Come sano, come verduras, come frutas y verduras, ¿no? Previenes lo malo, ¿no? Y así es la Torah, ¿no? Saca los letreritos de qué no hay que hacer y qué es lo que deberíamos estar haciendo. Para no estarnos enfocando cómo nos curamos, ¿no? Sino desde el principio mantenernos puros. Y esto es importantísimo en las temáticas de este libro, ¿no? Y es por qué sacan estas porciones, ¿no? Que a veces las vemos y vemos, no, pues está lleno aquí como que de enfermedades que ya ni existen o que no se ven o enfermedades raras, ¿no? Y que a veces nos hablan de ciertas impurezas, ¿no? Como cuando nace un niño, ¿no? Cuando las mujeres tienen su periodo, ¿no? Que no nos damos cuenta, ¿no? Pero pues que deberíamos de seguir las instrucciones que están en la Torah para tratar de mantenernos puros y no estar contagiando, no, esparciendo más este lado malo, ¿no? Esta oscuridad, ¿no? Que sería el otro lado, ¿no? De la luz del Eterno, ¿no? O de estar pendientes de qué tenemos que hacer para estar bien, para estar puros y así poder realmente acercarnos al Eterno. No que nosotros mismos seamos los que estamos impidiendo que el Eterno se acerque a nosotros, porque tenemos una cierta impureza que ahí está en la Torah y que nunca nos fijamos. Entonces, parte de pues estos días en los que estamos, ¿no? En los días de la cuenta del Omer, ¿no? Que obviamente hay que fijarnos, ¿no? Que ya estamos avanzando en la cuenta del Omer, ¿no? Ya podemos decir, ¿no? Ya pasó una semana, ya va a pasar otra semana y así, ¿no? Se trata también de meditar cómo estamos nosotros.
que si realmente estoy corrigiendo, si realmente estoy teniendo cuidado de no ser afectado por estas impurezas, ¿no? Porque justo es de lo que hablan estos libros de sabiduría, ¿no? Que estas impurezas, estos procesos de estar impuro, muchas veces esta aflicción te da porque hiciste algo mal de esa parte que no se ve, ¿no? No puse atención, hice malas cosas, ¿no? Y eso me va a traer una impureza. Pero pues quiere decir que entonces podemos prevenir. Y por eso la Torah está escrita así, ¿no? Nos está diciendo cómo tener cuidado, ¿no? Qué comer, qué no comer, cómo estar en este mundo, en qué modo debemos de estar, mantener nuestra alma en este sentido positivo, ¿no? En estos atributos que nos enseña el Eterno, estos atributos emocionales, ¿no? De tener amor, empatía, generosidad, bondad, armonía, disciplina, perseverancia, ¿no? Estar en el modo correcto con el Eterno, ¿no? Y claro, tener en cuenta que ahí está, que Él creó este mundo, que nos puso aquí, y darle gracias de todo lo que hace por nosotros, de la instrucción que nos da, de que realmente no estaríamos aquí si no fuera por el Eterno. Quiere decir que en estos días pues estamos en muy buena oportunidad para corregir nuestros errores, para prevenir estas aflicciones de las cuales muchas están describiendo en estos capítulos, ¿no? Y la importancia no es tanto leer sobre la aflicción, sino prevenirla. Cuidarnos de lo que estamos haciendo para no llegar a ese punto, ¿no? Así es que pongámonos a trabajar en nuestra alma, pongamos atención en lo que hacemos en este mundo, en cómo es nuestro lado emocional con respecto a este mundo y si lo estamos haciendo bien. No vaya a ser, ¿no?, que seamos estos, como lo traducen mal, ¿no?, leprosos, ¿no?, estos metzora, ¿no?, estos que nada más sacan mal, ¿no?, e infectan al mundo. Usemos estas oportunidades que nos da el Eterno para tener cuidado qué estamos haciendo en este mundo y qué estamos haciendo con las demás almas. Trabajemos del lado de la luz, del lado correcto, teniendo compasión y misericordia de todos los demás, tomándolos en cuenta, porque esa es parte de la función que también hacemos en este mundo. Y le damos gracias al Eterno y le pedimos que nos bendiga y nos guarde, que nos ilumine y tenga esta gracia por nosotros y que nos acompañe y ponga su paz en todos nosotros. Amén. Que tengan muy buena semana y aprovechenla para
meditar y tratarnos de no enfermarnos de cosas raras, ¿no? De no darnos cuenta que ya nos pegó alguna aflicción que nos va a costar mucho trabajo quitar. Evitemos estar mal. Shalom.